en las últimas semanas del estudio de esta carta tan desafiante para nuestras vidas. Y además de leer lo que dicen las palabras de la carta, nosotros podemos imaginar la situación en la que está la persona que escribió esta carta y eso nos hace ver con mucho más claridad todo lo que implica para nuestras vidas hoy. Y en esa situación crítica donde Pablo está a punto de morir y el cristianismo está enfrentando una hora muy oscura porque el gobierno, el Imperio Romano, había decidido terminar con el cristianismo y había empezado la persecución. Y cuando miraban para el futuro, lo que se veía era más dificultad que iba a venir y que iba a crecer. En ese momento tan difícil se escribió esta carta, que va a llamar a Timoteo a vivir en medio de esa situación con fidelidad. Vivir en una manera que pueda seguir los pasos de este hombre que está en esta prisión. En unas maneras, veíamos hace 2 semanas, sin vergüenza a lo que había creído y por lo que vivía hoy. Y lo que era su identidad, él era un creyente, un hijo de Dios, salvado por el Evangelio. Y no solo eso, él era también un líder en la iglesia. Y él tenía que mantenerse fiel. Alguien dijo una vez que en los momentos más difíciles es donde se ve el calibre de los hombres que en ese momento tienen que pararse con firmeza y liderar con convicción. Y este hombre, naturalmente, no sería la clase de hombre que uno imaginaría que podría estar de pie firme en ese momento. Él era un hombre débil, era un hombre con enfermedades físicas, era un hombre con un carácter y una personalidad que más bien tendía a retraerse. Pero en este hombre algo había pasado, en este joven, Timoteo, Dios había puesto un espíritu que no era de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y él podía ser valiente en esta situación. Y eso es lo que Pablo está llamando a Timoteo a hacer. Lo está llamando a ser valiente en este momento. Y mientras leemos estas palabras de Pablo, hemos ido pensando en cómo nuestro tiempo necesita de hombres valientes. Y no es para pensar de que es solo el hombre el que necesita ser valiente, porque la razón por la que Timoteo tiene que serlo es porque toda la iglesia va a tener que enfrentar esos momentos difíciles. Y si Timoteo, el líder, da un paso atrás, renuncia, abandona a ese rebaño, si él se avergüenza del Evangelio, entonces ¿qué podemos esperar de todos los demás? ¿Qué va a pasar con esas iglesias? Si bien es una responsabilidad de cada persona creer y vivir una vida de fe, aun cuando lleguen los momentos difíciles, hay una demanda especial sobre los hombres y sobre los líderes, porque ellos van a marcar el tono con el que se va a vivir la vida cristiana en medio de esa situación. Tristemente, lo que Pablo está llamando a Timoteo a hacer y la forma en la que él está diciendo a Timoteo que tiene que vivir no es la norma a nuestro alrededor. Lo que vemos a nuestro alrededor más bien son hombres con falta de firmeza de carácter. Hombres que tienen un corazón dividido, que parece que todavía no han decidido qué es lo que creen y para qué van a vivir. Hombres que están absorbidos por la pereza espiritual, por la cobardía. Hombres que están entregados a sus placeres y que no están dispuestos a sacrificar sus vidas por otros.
Hombres que cuando las cosas se ponen difíciles, más bien hacen lo que hicieron la mayoría, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Saltan del barco para salvar sus propias vidas. O aún ni siquiera eso. Hombres que cuando las cosas se ponen difíciles pierden toda la motivación. Y no hay nada internamente que les motive a seguir adelante y mantenerse fieles en medio de esos vientos que están enfrentando. Y de repente están animados y después desanimados. En un momento contentos y motivados y queriendo hacer cosas para el Señor, y otros momentos largan el volante en medio de la marcha y todo lo que hay a su alrededor está en riesgo. Y muchas veces estos hombres ni les importa. No piensan en cómo su negligencia y su cobardía y su falta de firmeza en sus convicciones está afectando a todos a su alrededor. A las personas que él más ama, a su familia, a su iglesia, al mundo. Solamente piensan en sí mismos. Pero Timoteo tiene que ser, en este momento oscuro de la historia de la iglesia, un referente para todos los demás hombres. Y por eso Pablo le está escribiendo esta carta, haciendo estos llamados. Hoy llegamos al capítulo 2 y toda la carta tiene este sentir, e incluso este capítulo que vamos a estar estudiando, pero específicamente podríamos pensar que en este capítulo lo que Pablo va a hacer es un llamado especial a Timoteo, un llamado a fortalecerse para la tarea que hay por hacer. Timoteo necesita ser un hombre fuerte. Y por fuerte no me refiero a músculos, me refiero a fortaleza de carácter, fortaleza de corazón, una fortaleza espiritual. Timoteo necesita ser un hombre fuerte y eso es lo que necesita la iglesia y por eso de eso vamos a comenzar a hablar esta mañana. Hoy solo vamos a poder cubrir 2 versículos y este va a ser el tema por algunas semanas, pero el título del mensaje de hoy es La iglesia necesita hombres fuertes. La iglesia necesita hombres fuertes. Déjenme leer 2 Timoteo 2, 1 y 2, donde Pablo va a hacer este llamado a su hijo en la fe. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Notás ahí en las primeras palabras cómo se conecta esto con lo anterior, porque ese pues es un por lo tanto. Y el por lo tanto tiene que ver con todo lo que ya Pablo había dicho. Timoteo no tiene que avergonzarse, sino que tiene que afirmarse. Él no tiene que ser, como vimos la semana pasada, como tantos que han abandonado al apóstol. Él tiene que ser como Onesíforo. Para esto, entonces, Timoteo se tiene que afirmar. Y es su responsabilidad poder fortalecerse para lo que viene por delante. Esa expresión que Pablo usa, el tú pues, hijo mío, en el texto griego hay un énfasis. Pablo está poniendo las cámaras sobre Timoteo. Y más allá de lo que pase ahí afuera, ahora todo pesa sobre él. Su vida es muy importante, sus decisiones son muy importantes. Timoteo no puede darse el lujo de relajarse. No puede darse el lujo de aflojar en lo que ha sido llamado a hacer. Pablo va a poner toda su atención sobre él y le va a decir, ahora Timoteo, te toca a vos. Muchas veces nosotros no pensamos así, nosotros pensamos que somos prescindibles, que nuestras decisiones son nuestras y que podemos tomarlas porque sí, porque es lo que sentimos en ese momento o lo que pensamos y no pensamos lo que eso significa para todo nuestro entorno. Y Pablo está poniendo toda esa carga sobre Timoteo y está mostrándole ahora, Timoteo, vos sos responsable. En base a todo lo que te dije, ahora
hijo mío, y esa expresión es una expresión de cariño, de afecto. Ya hemos estudiado de la relación que hay entre Pablo y Timoteo, y con ese tono le va a hacer este llamado, que resume todo el sentir de todos los textos que vamos a estar leyendo a partir de ahora. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La idea de esa expresión de esforzarse tiene que ver con hacerse fuerte. Es el concepto de dar fortaleza. Y estar fortalecido para la tarea, claramente Pablo le está diciendo a Timoteo, es tu responsabilidad hacerlo. Pero hay algo que quiero mostrarte que no se alcanza a ver en el español, pero en el texto griego, ese verbo, esa expresión esfuérzate, es un verbo que se llama en voz pasiva. Eso significa que Timoteo no es el que va a causar esto. Él no puede sacar de sí mismo la fuerza que se requiere para esa tarea que tiene por delante. En nuestro mundo hay muchos que entienden lo importante que es tener esta clase de actitud y tener firmeza para la vida y tener convicciones. Ahora el tema es cuál es la fuente de una vida fuerte, de un hombre firme. ¿De dónde va a sacar él los recursos para vivir de esa manera? Y en el mundo lo que te dicen, esto es pensamiento positivo, está en vos. Adentro tuyo está todo lo que se necesita para poder enfrentar todo lo que tenés por delante. La Escritura te dice lo contrario. En vos no hay nada bueno. Todo lo bueno que hay en vos te ha sido dado por otro. Y aún en esta vida, donde Dios nos ha llamado a vivir para Él, aún estando en Cristo, seguimos dependiendo de otro para que el poder para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar pueda manifestarse en nuestras vidas. No es una cuestión de pensamiento positivo. No es una cuestión tampoco de tu propio esfuerzo para sacar de algún lado lo que te va a alentar cada día para enfrentar los desafíos de la vida. Porque en este verbo pasivo, lo que se ve es que Timoteo no puede él hacer esto. Esto lo tiene que hacer otro en él. Ahora, ¿cómo es esto? Timoteo es responsable de ser un hombre fuerte, pero esa fuerza no viene de sí mismo. Y es que toda la Biblia muestra este equilibrio entre la responsabilidad y la dependencia, en donde uno entiende a qué fue llamado y entiende que él es responsable de responder a eso y de avanzar por la fe, pero a la vez sabe que no es su fuerza la que le sostiene. Y esta combinación entre responsabilidad y dependencia es a lo que Pablo está llamando a Timoteo. Él no puede dejarse llevar. Esto no es algo que Dios va a hacer por su propia cuenta. Esto no es algo que él va a hacer. Esto es algo en lo que Timoteo tiene que depender y ser responsable para que Dios lo haga en su vida. La vida cristiana es esta combinación. Nosotros oramos y trabajamos. Nosotros esperamos y actuamos a la misma vez. Y es Dios el que lo va haciendo en nosotros. Ahora, este llamado a tener firmeza en la vida no está solo en este texto. Tal vez uno de los pasajes conocidos del Antiguo Testamento es Josué, capítulo 1. ¿Se acuerdan? Había una situación bastante parecida. El gran líder estaba por morir, Moisés, el que había librado a Israel o guiado a Israel fuera de Egipto, el que había sido usado por Dios para dar la ley, el que era visto como la voz de Dios para el pueblo, ahora ya no estaba más. Y había que entrar y conquistar la tierra. Josué va a ser señalado, Dios lo señala para esa tarea y ahora Moisés muere. Y en el capítulo 1 de Josué
tenemos estas palabras. Solamente, Dios mismo le debe decir esto a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés me mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Acá Dios le está diciendo a Josué, Josué, la batalla más importante antes de ir a Canaán a pelear, la tenés que pelear en tu propio corazón, contra tu cobardía. Vos tenés que decidir ser valiente. Y esa valentía es la valentía de obedecer a Dios. No es la valentía de salir a conquistar el mundo. Es la valentía de reconocer que Dios me mandó a hacer esto y entonces yo lo tengo que hacer. Lo voy a hacer más allá de las dificultades que eso traiga, más allá de los enemigos que vengan, las ciudades que haya. Voy a ser valiente para obedecer todo lo que el Señor me llamó a hacer. Y ahí es donde pende de ese principio el futuro de esta obra. Porque Josué, desde el lado humano, es el instrumento de Dios. Y su firmeza espiritual, sus convicciones, su claridad para saber qué es lo que Dios demanda y para decirle al pueblo qué es lo que tienen que hacer y él ir al frente para hacerlo, eso es lo que va a usar Dios para que este pueblo tenga victoria. Y eso es lo que Dios va a usar en la vida de la iglesia. La valentía. Cada creyente debe ser valiente. Pero necesita el pueblo de Dios que aquellos hombres, aquellas personas, los hombres que Dios puso para ser los modelos o el ejemplo para sus familias, para la iglesia, sean los que se afirmen primero. Hay muchos ejemplos más, pero no tenemos que ir tan lejos. Ahí mismo en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, Pablo habla de su propia experiencia. En el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dije capítulo 4, pero es capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 12. Cuando Pablo mira su vida, él sabe que lo que requirió para que él avanzara y se pudiera extender la obra fue fortaleza y firmeza. Si Pablo hubiese sido un hombre de doble ánimo, un hombre temeroso, un hombre cobarde, un hombre mirando por sus propios intereses, nada de eso hubiese pasado. Pablo sabe que requirió valentía, pero acá él dice, la valentía, la fortaleza, no vino de quién soy yo, vino del Señor, el que me fortaleció, el que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así que la vida de Pablo estuvo marcada por este mismo principio que Pablo llama a Timoteo a hacer. Pablo no le pide a Timoteo nada que él mismo no tuvo que hacer durante toda su vida. ¿Vos pensás que Pablo nunca tuvo que lidiar con la incredulidad o con el temor de su corazón? ¿Que Pablo siempre tuvo una fuente de firmeza que crecía y que salía de él? No. Pablo tuvo que hacer esto mismo que le dijo a Timoteo. Ahí en Hechos, capítulo 9, versículo 21, cuando arrancó la vida de Pablo, él había sido un perseguidor de la iglesia, así que cuando él dice que se convierte, nadie le cree. Y hay muchas sospechas y dudas. Todos los que oían Hechos 9:21, todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. ¿Y qué harías vos en esa situación? Vos tenés todo el entusiasmo de servir al Señor y de predicar la palabra, y el Señor te está usando, pero nadie te apoya.
nadie cree en vos, todos sospechan, debe haber alguna otra cosa acá, alguna otra motivación. No puede ser verdad. Y Pablo estuvo en el principio de su vida todavía nuevo en la fe, aunque con muchos años de estudio bíblico, él estaba acá en su vida con toda esta situación. ¿Y qué hizo? Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Vos pensás que Saulo iba a decir, bueno, ya que nadie me quiere, me voy a hacer otra cosa? ¿Eso hizo? Claro que no. Había oposición y ¿qué hizo Saulo? Bueno, mucho más se esforzaba. Era como echarle nafta al fuego. Lo querían apagar, pero todo lo contrario. En su corazón él entendía que la dificultad se enfrenta fortaleciéndonos para enfrentar esa dificultad, no retrayéndonos y dejando todo a la deriva. Lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo hacer es lo que él hizo durante toda su vida. Cada vez que tuvo que enfrentar dificultades. Ahí en Efesios capítulo 6, esto es lo que Pablo le enseña a la iglesia a hacer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10, Efesios 6, 10. Todo creyente tiene que ir a esa fuente infinita de fortaleza, el Señor Todopoderoso, y tomar de esa fuente las fuerzas que se necesitan para enfrentar los desafíos que tengo por delante. Fortalezcanse en el poder de las fuerzas del Señor. En 1 Corintios 16, 13, a los corintios Pablo le dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esfuércense. Hay mucho que corregir en esta iglesia, hay mucho que crecer, pero no se apaguen, no se dejen llevar por la corriente, no piensen, no, esto nunca lo vamos a lograr. Afírmense y manos a la obra, pórtense como hombres, esfuércense. Así que esto es lo que Pablo le está diciendo a su hijo en la fe ahora. Esfuérzate. ¿Cómo? Esto es lo precioso de Pablo. No solamente lo deja en el mandato. Porque vos escuchás esto y vos decís, Matías, ya lo sé. Yo sé que tengo que tener firmeza, pero cuando llegue el momento, empieza la lucha. Y cuando empieza el momento, muchas veces termino escapando en vez de enfrentando. Cuando llega el momento, termino dejándome llevar por mis deseos en vez de enfrentar mis responsabilidades. Termino viviendo como un cobarde. Entonces, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. ¿Cómo lo hago? Y acá Pablo le dice, esfuérzate, fortalécete, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la forma en la que vamos a tener fuerza. ¿Cómo? Dices, en la gracia. Yo decía al principio, esto no es pensamiento positivo. No es decir, vos podés, dale para adelante, no mires para atrás, seguí. Porque la verdad es que no podés. Vos estarías esclavo de esos deseos. Yendo hacia el infierno, no hay nada bueno en vos. La única esperanza tuya es la obra de Dios. Pero hay una buena noticia. Tu vida fue alcanzada por la gracia de Dios. Y esa gracia se propone terminar lo que comenzó. Y esa gracia permitió que en tu corazón pueda nacer la fe. Una fe que Dios va a usar para guiar toda tu vida en una vida de poder en medio de las dificultades. Es la gracia de Dios y es la gracia de Dios la que sigue obrando cada día en tu vida para sostenerte. Lo que tenés que hacer es echar mano de esa gracia. De una forma consciente, constante, diaria, vos tenés que ir a esa fuente, a la gracia de Dios y tomar de esa gracia
para poder enfrentar los desafíos de cada día. Y vos decís, bueno, ¿dónde está esa gracia? Esa gracia está en los medios de gracia que Dios dejó para equiparte para la tarea. Esa gracia, la gracia de Dios que te fortalece y te sostiene y te guía, está en su palabra. Que Él dejó para confrontar tu corazón, para confrontar esa incredulidad, para darte sabiduría, para guiarte. Esa gracia está en la iglesia, en tus hermanos, que el Señor pone para exhortarte, alentarte, corregirte, guiarte. Esa gracia está en tu dependencia del Señor, en tu vida de oración, en donde vos echás toda tu ansiedad sobre Él, tu carga sobre Él. La fortaleza no está en vos, está en el Señor. Pero es tu responsabilidad echar mano de la gracia del Señor que Él proveyó para equiparte para todos los desafíos que vienen por delante. Así que fortalécete, esfuérzate en la gracia. Y esto no es mérito, esto no es requisitos, no son tareas que vos haces para lograr lo que querés lograr. Porque es la gracia de Dios la que te va a dar la victoria. O sea, usar estos medios de gracia no es como amuletos que vos agarrás y ahora me van a traer buena suerte. Si yo hice mi devocional a la mañana, entonces el día va a ir bien. No, no es lo que vos hiciste, es lo que Dios decidió hacer usando su palabra para equiparte y fortalecerte para esta vida, pero vos seguís dependiendo de Él. Vos cerraste esa Biblia y ahora, Señor, dame la fuerza para vivir esta verdad. Trae a mi conciencia la carga de obedecer y ayúdame en el momento crítico a hacerlo. Así que es la gracia de Dios, cada uno de estos medios de gracia. Y es la gracia de Dios la que Dios proveyó para que encontremos la firmeza para todos los desafíos de nuestra vida. Y esa gracia es suficiente para cualquier situación que enfrentemos. Pablo tuvo una situación, ahí en 2 Corintios capítulo 12, leemos de un aguijón en la carne. Alguna clase de dificultad que Dios permitió en la vida de Pablo, no sabemos cuál es. Tal vez fue una debilidad en él. Algunos piensan que el aguijón en la carne era un problema en la vista que Pablo tenía. Y que Pablo, ese problema le limitaba para el ministerio que quería hacer. Y entonces muchas veces le pidió al Señor que lo sane. Y el Señor no lo hizo. Y él siguió con estas limitaciones. Otros creen que no era un problema físico, sino que era un problema espiritual. Porque dice que él tenía el aguijón en la carne. Y cuando Pablo habla de carne, muchas veces él se refiere a el viejo hombre que está ahí. Y tal vez el aguijón en la carne era una debilidad espiritual en Pablo. Y vos decís, no, si es Pablo. Él no tenía debilidad. La debilidad la tengo yo lucho con todas estas cosas. Pero si lees Romanos capítulo 7 te das cuenta que no. Pablo es un hombre que lucha con la carne y cae y fracasa muchas veces. Lo que él quiere hacer no lo hace, lo que no quiere hacer eso hace. Y Pablo dice, miserable de mí. Es igual que nosotros, Pablo. Así nos sentimos, ¿no? Y tal vez eso era, tal vez había una debilidad, una lucha espiritual que él no podía vencer y que el Señor lo permitía para crear debilidad y para exponer la debilidad de este hombre. Ahora, en ese contexto, Pablo dice que estas fueron las palabras que el Señor le dio. El Señor no le sacó la prueba, no hizo, ¿no es cierto?, que su fortaleza destruya a sus enemigos. Lo mantuvo ahí con estas palabras. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es bástate mi gracia?
Yo quiero que encuentres tu gozo y tu contentamiento en tomar de esa fuente de gracia cada día en medio de esta debilidad que estás enfrentando. Y esa gracia es suficiente. No tengo que cambiar la situación, no tengo que sacar este problema. Lo que quiero hacer es que vos veas que la gracia es suficiente. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, fortalecerme en la gracia es ir a esa fuente inagotable que puede sostenernos en cualquier situación, se vayan o no se vayan, en las que el Señor nos pone para que su gracia se vea en nuestra vida y nosotros podamos gloriarnos en esa gracia, alabar esa gracia. Y esa gracia está en Cristo Jesús. En Él se encuentra todo lo que necesitamos cada día, para toda nuestra vida, para todas nuestras situaciones. Así que, esforzate, Timoteo, para esto. Y ahora Pablo va a tratar una serie de áreas o formas en las que esta fortaleza espiritual se va a ir manifestando en la vida de la iglesia y la vida práctica del ministerio de Timoteo. Comienza en el versículo 2 con la primera, la semana que vamos a seguir, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, este no es un tiempo de sentir autocompasión, no es un tiempo de escapar, no es un tiempo de debilitarte, es un tiempo de afirmarte y fortalecerse porque hay mucho para hacer. Lo que tenés que hacer es trabajar en los hombres de la iglesia. Los hombres, la iglesia necesita hombres fieles que lleven adelante el ministerio a las futuras generaciones. ¿Y cómo van a aparecer estos hombres? No van a surgir de la nada, van a aparecer a medida que Timoteo se dedica a ellos y trabaja diligentemente y trabaja con un objetivo en mente, con un propósito en la vida de este grupo de hombres para afirmarles para el futuro. Miren, cuando nosotros pensamos en la vida de la iglesia, una de las cosas que viene a nuestra mente una y otra vez es: ¿qué va a pasar cuando ya no estemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy para que cuando no estemos más, la iglesia pueda seguir adelante por generaciones por venir en fidelidad a la palabra del Señor y siguiendo adelante con la tarea que el Señor nos dio para hacer? Lo que estamos esperando no es que en los pocos años que el Señor nos da, nuestra iglesia logre un impacto que resalte todo lo que nosotros fuimos capaces de hacer. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es poner a la iglesia bajo la autoridad de la palabra y poner en la iglesia las piezas claves que van a hacer que esa iglesia se mantenga en esa fidelidad y el Señor vaya a dar fruto mucho más allá de la generación en la que nosotros hoy vivimos. Y cuando ya no estemos, años más adelante, la iglesia pueda estar firme y avanzando y creciendo. Y la pieza clave son estos hombres. La pieza clave no son los edificios, no son los programas, los ministerios, las actividades. Son personas. Y este pasaje describe cómo formar a esas personas. Ahora, todos nosotros estamos bajo las mismas demandas del Señor. Toda la iglesia tiene que estar abocada a la tarea de formar personas. Todos estamos bajo la gran comisión, ¿no? Tenemos que hacer discípulos. Y este es un pasaje que muestra algunos de los principios importantes a la hora de pensar en formar a otros. Así que vos podés tomar estos principios y vivirlos hoy.
Tal vez si no sos el líder o el pastor de la iglesia, vos no tenés que apagar tu cerebro ahora y decir, bueno, estas son las instrucciones para Timoteo, porque toda la iglesia está involucrada en esta tarea de formar estos hombres. Y vos personalmente estás involucrado en la tarea de transferir a otros, que tenés cerca. Y este pasaje te va a ayudar. Así que estas son las instrucciones. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. El principio clave en esta reproducción tiene que ver con la verdad que proclamamos. Formar a otros hombres tiene que ver principalmente con formarlos en la verdad de las Escrituras. En este caso, Pablo le recuerda a Timoteo todo el tiempo que habían compartido juntos. Ellos habían estado en el ministerio por varios años antes, ahora esta es la carta de despedida, y en esos años Pablo había formado a este hombre. ¿Y cómo lo había formado? Enseñándole, hablando la verdad, en muchas formas, de muchas maneras. Timoteo lo escuchó a Pablo hablar las mismas cosas de forma consistente en toda clase de escenarios. Y cada vez se iba afirmando más en el corazón de Timoteo la verdad. Y eso es lo que ahora apela a Pablo. Le recuerda todo eso que él recibió. Todo lo que ha oído de mí, y esto se lo va a encargar a otros hombres. Cuando nosotros pensamos en futuros líderes, el mundo tiene sus propias fórmulas de cómo preparar líderes. Tiene sus propias fórmulas para definir qué es un líder y cuáles son las características más importantes en una persona que le convierten en un líder. Pero la Biblia rompe todos esos esquemas y te define tal como Dios lo ve a un líder. Y lo más importante de un líder espiritual en la vida de la iglesia es su conocimiento de la verdad. Y la vida que está sujeta a esa verdad y la capacidad de transferir esa verdad. Por eso la formación de un líder tiene en el corazón la enseñanza, la instrucción. Lo que queremos producir en los líderes no es solamente la capacidad de administrar, no es solamente la capacidad de influenciar. No queremos producir solamente habilidad. Lo que queremos producir es convicción. Es un conocimiento bíblico y una actitud hacia ese conocimiento. La actitud de abrazarse a esa verdad. Tanto que la van a proteger, la van a enseñar y van a vivir de acuerdo a esa verdad. Eso es lo más importante en la formación de líderes. Y Timoteo había recibido este tesoro. Él había caminado al lado de un hombre que entendía esto y él había sido bendecido por esto. Timoteo había aprendido de un hombre que había estado todo el tiempo, durante todos esos años, volcando intencionalmente la verdad sobre Timoteo, frente a muchos testigos. Ahora lo que tenía que hacer Timoteo era encargarle esto a otros hombres. Esta es nuestra misión. Esto es lo que nosotros entendemos que es una de nuestras prioridades más importantes como líderes en la iglesia. Tenemos que hacer muchas cosas, pero de todo lo que tenemos que hacer, no todo va a tomar el mismo lugar. No todo vamos a dedicarle el mismo tiempo. No todo vamos a verlo con la misma seriedad e importancia. Porque hay cosas que impactan la vida de la iglesia más que otras. Y no hay nada que impacte más la vida de la iglesia a largo plazo que la formación de esta clase de hombres. Así que dentro de nuestro ministerio, del grupo de ancianos en la iglesia, esto es una prioridad. Transferir y formar a estos hombres. La palabra encargar es una palabra compuesta que es la idea de poner al lado.
Y el sentido es el sentido de confiar algo valioso, encargar. Aparece ahí en el capítulo 1, el versículo... no, anoté mal la cita. Déjame buscarlo. El 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, donde Pablo le dice: este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Ahí está esa palabrita, te encargo. Y acá Pablo está hablando de algo que le puso en las manos a Timoteo para administrar. Este mandamiento. Y este mandamiento iba a producir esa vida de fidelidad. Encargar es entonces confiar, poner en las manos de otros. Mira, cuando vos pensás en tu vida como un obrero del Señor, tenés que verte como un eslabón en una cadena larga que tiene su punto de partida en el Señor mismo, que enseñó a sus discípulos la verdad, tal como el Padre le dio para enseñarla, y sus discípulos la abrazaron, la creyeron, y ahora ellos se dedicaron a transferírsela a los demás. A partir de ahí, generación tras generación, transfirió esa verdad a las que venían por atrás. Nosotros estamos a 2000 años de ese día. Y si es que llegó a nuestras manos, es porque hubo hombres fieles que hicieron esta tarea, de enseñar a las próximas generaciones esa verdad. Cuando vos pensás en esa manera, vos tenés que entender la importancia de ser ese eslabón. Porque vos no querés ser el que corte esa cadena. Vos no querés ser el que abandone la fe, el que distorsione el evangelio. Y eso es lo que te va a traer sobriedad, el que te va a traer temor a Dios para poder dedicarte a entender lo que te están enseñando. A entender la verdad de Dios con precisión. Y a medida que la vas entendiendo, abrazarla, creerla y poder explicarla y tener el compromiso para hacerlo. Esto encarga a hombres fieles. Si vos mirás hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ahí está la cadena. Tenés Pablo, Timoteo, los discípulos de Timoteo y los discípulos de Timoteo. Esto es la transferencia de generación en generación de estas verdades. Y esta es nuestra oración. Esto es lo que esperamos que el Señor haga en medio nuestro. Esto es lo que la iglesia necesita. Necesita hombres que puedan abrazarse a la verdad, que puedan entenderla y que puedan vivirla y enseñarla. Eso es lo que oramos, para que la obra siga adelante y para que la obra pueda reproducirse. No hay otro método. Esta es la razón por la que pasamos tantas horas con hombres de esta manera. Esta es la razón por la que hay un CCP acá. Esta es la razón por la que en ese lugar, ¿no es cierto?, estoy horas y horas sentado con un muchacho, dos muchachos, a veces ningún muchacho, no funciona el internet y nadie se conectó esa mañana. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos de que no hay otra forma de proteger a la iglesia. No hay otra forma de extender la iglesia. No hay otra forma de enviar la iglesia a las próximas generaciones con fidelidad, más que formando a estos hombres. Así que el hombre de Dios va a invertir su vida en otros hombres para transferir. Y esto sería una pregunta que le hago a los hombres. ¿En quién estás volcando las verdades que estás recibiendo? Porque lo que vos estás recibiendo no es solamente para ayudarte a vos a lidiar con tu vida. Vos sos ese eslabón. Vos sos parte de esa cadena. Vos
A vos te necesita la iglesia para que lo que vas recibiendo vos puedas ir transfiriéndolo. Transferirlo es una de las mejores maneras de afirmarte en lo que entendés y en lo que crees. Así que no tenés que esperar hasta ser un pastor para poder hacer esta tarea. Tenés que hacerlo desde el día 1. Todo lo que vas escuchando, eso mismo tenés que ir reproduciendo, a donde estás, con la gente que tenés a tu alrededor. Y si el Señor te da personas que empiezan a responder a eso, entonces esos son tus Timoteos. Esas son las personas como Pablo, que tuvo a este joven que por un tiempo largo invirtió en su vida formando estas convicciones. Esos son los que el Señor te ha dado. Valóralo. Hacé de eso tu prioridad. Dedícate a ellos, invertí en sus vidas. Y claramente esto no es solo para los hombres. Como decía al principio, esta es la gran comisión. Esto es lo que todos tenemos que estar involucrados. Los hombres tienen que modelarlo. Los hombres tienen que formar a los futuros líderes de la iglesia. Y esta es una tarea que hacemos en conjunto. Ahora, hacer esta tarea requiere algo que parece... es incómodo de pensar, y es el concepto de la selectividad, porque Pablo habla de que Timoteo tiene que volcarse en hombres, pero no en todos los hombres. Se tiene que volcar en hombres que tengan estas características. Lo que ha sucedido mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles. Esta es la característica más importante de un hombre que va a poder crecer y convertirse en una pieza útil para el desarrollo de la iglesia, el sostén de la iglesia, la formación de otros hombres, el liderazgo en su hogar. La pieza importante es ser un hombre fiel. Al Señor no les impresiona nuestros currículums. No le impresiona a dónde hemos estado, qué hemos hecho, cuánto hemos logrado. A Dios no le impresiona la posición social que has tenido, quiénes han sido tus amigos. No le impresiona cuánto dinero tenés y cuánto poder eso te da para tomar decisiones y hacer cosas. Nada de eso le impresiona al Señor. Lo importante en un hombre es que sea fiel. ¿Qué es esto de la fidelidad? Bueno, fidelidad tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con esta cualidad de ser receptivo, de poder escuchar la verdad de la palabra de Dios, reconocer que es la voz de Dios y seguirla. Y mantenerte en el tiempo, en medio de los desafíos que eso trae, ¿no? Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que Timoteo tiene que observar en la vida de la iglesia quiénes son los hombres fieles. Y cuando los encuentra, en ellos tienen que volcarse. Uno de los grandes problemas de los pastores de todos los tiempos, pero especialmente yo lo veo hoy como una situación constante, es que no obedecen este principio y entonces gastan mucho tiempo donde no deberían gastarlo. Vos decís, pero espera, Matías, vos me estás diciendo que hay personas que hay que descartar y otros que hay que poner en un lugar de preferencia. No, somos una familia y cada persona tiene que ser estimulada a crecer. Pero el pastor o el grupo pastoral o los líderes de la iglesia tienen que ver como una prioridad volcar su tiempo, su energía, sus fuerzas en las personas que están respondiendo con esta característica, con fidelidad. La vida pasa rápido y yo no quiero desperdiciar mi vida en personas que no tienen ninguna intención de someterse a la palabra de Dios, de abrazarla y de vivirla. Porque la obra del Señor es demasiado importante como para gastar todo mi tiempo en esas personas.
Ahora decís, ¿y qué hacemos con esas personas? Bueno, la vida de la iglesia tiene muchas dinámicas. Parte de esas dinámicas el Señor ha dado a la iglesia personas con don de misericordia y personas con dones de exhortación que van a acompañar a personas que están luchando y que se mantienen estancados en ese punto y que no avanzan. Y el pastor va a ministrarles también, va a exhortarles como ahora, ¿no es cierto? Si vos sos una de esas personas, vos estás siendo confrontado en este momento a decir, abandoná eso, volvete un hombre fiel para que el Señor pueda usar esta dinámica para empujarte a avanzar. Entonces el pastor te ministra, te acompaña, te enseña, pero no van a dedicar el mismo tiempo porque lo que la iglesia necesita son hombres fuertes, fieles, que puedan guiar el pueblo de Dios hoy y cuando ya no estemos más. Ahora, la verdad es que nadie sabe cómo van a terminar las cosas. Y muchas veces esas personas que vos pensaste que iban a ser fieles, terminan abandonando, ¿no? Le pasó a Pablo. Pablo tuvo a los Demas, ¿no? Ese hombre que estuvo al lado suyo tanto tiempo y de repente un día amó más las cosas de este mundo y se dedicó a las cosas de este mundo. Tanto tiempo invertido. Ahora, eso lo dejamos en las manos del Señor. Pero Timoteo tiene que dedicar su vida a formar a los hombres fieles. La fidelidad no surge espontáneamente en el corazón, tiene que cultivarse. Es la responsabilidad del pastor ir forjando convicciones en la vida de los hombres que les equipen para poder mantener esa fidelidad. Y poder seguir adelante frente a las demandas y a las situaciones de esta vida. La fidelidad tiene que ver con responsabilidad. A veces tenés pasajes que usan esta palabra en este sentido. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con llevar adelante una tarea que se le delega. El Señor usa esa palabra, ¿se acuerdan? Hombres que son fieles en lo poco y que entonces se le va a confiar mucho. ¿Y qué es ser fiel en lo poco? Bueno, se le dio algo para hacer y lo hizo tal como se le dijo. Y el Señor repartió, ¿se acuerdan en esa parábola? A cada uno algo y lo que se esperaba era fidelidad. No se espera un resultado porque los resultados van a variar. No todos tienen lo mismo. No a todos Dios les dio los mismos talentos, las mismas capacidades, los mismos recursos. Pero sí hay algo que se espera de todos, fidelidad con lo que el Señor te da. Entonces el Señor te dio entendimiento, sé fiel con eso que el Señor te enseñó. El Señor te dio una tarea, una responsabilidad, sé fiel con eso que el Señor te enseñó, que te dio para hacer. El Señor te dio un ministerio, una función, sé fiel. El Señor te dio una persona para acompañar. El Señor te dio una familia para cuidar. Sé fiel con lo que el Señor te dio. Eso es lo que la característica más importante. Sean fieles. Y esto va acompañado de otra característica. Que sean idóneos también para enseñar a otros. Hay una capacidad que se espera que ellos desarrollen. Y es la capacidad de multiplicar. O sea, vos no querés que todo muera en esta persona. Y si vos tenés una persona que está dispuesta a aprender, pero no tiene ningún sentido de responsabilidad en enseñarle a otros lo que está aprendiendo, si vos dedicás toda tu vida a esta persona, vos te morís, esa persona se muere y ahí termina la iglesia, ¿no? Porque esta persona no transfiere a otros. Entonces, necesitamos personas, la obra del Señor requiere esta habilidad de poder transferir, de poder enseñar a otros. ¿Y por qué es tan importante poder enseñar?
Bueno, porque esto es lo más importante en la obra del Señor, la enseñanza. Es la palabra la que va a edificar la iglesia, es la que va a proteger la iglesia y lo que necesitamos son enseñadores. La vida de la iglesia eso es lo que necesita primordialmente, enseñadores. Enseñadores de la palabra en todos los niveles. Y eso es lo que queremos formar. Y un enseñador se conoce no solamente porque le gusta aprender, sino porque es diligente en enseñar. Y no necesita una posición para enseñar. Él lo hace en las oportunidades que tiene. Y esto es lo que se va observando. Y esto es lo que somos llamados a observar. Para poder dedicar nuestras fuerzas en desarrollarlo en la vida de la iglesia. Algunos textos tratan este tema, solo les recuerdo Esdras 7:10. La actitud de Esdras es la que tal vez se vuelve como un parámetro, como un referente de lo que implica esta cualidad de ser alguien que transfiera, lo que enseña. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estos tres elementos crean toda la dinámica necesaria para la reproducción. Es un hombre que es diligente en aprender. Él está dispuesto. Él tiene hambre. Él quiere entender más y más. Pero no solamente tiene hambre por aprender, sino que quiere obedecer lo que aprende. Dispuesto a hacer. Y la tercera característica, él va a ser diligente en enseñarlo. Y esta es la clase de hombres que Pablo está describiendo acá. Esto es lo que debe mover a toda la iglesia, este compromiso por ver a estos hombres crecer. Todos tenemos que trabajar en nuestra vida para convertirnos en esta clase de personas. La iglesia es un ejército donde cada uno tiene que seguir o imitar estas cualidades. Sin importar cuánto tiempo tengas en la vida de la iglesia, esto es lo que vos tenés que hacer en ese nivel donde estás. Y esto es lo que vos tenés que entender que el Señor nos ha llamado a hacer a los que estamos guiando la iglesia. Esto es lo que Timoteo tenía que hacer, aún en esos momentos difíciles. Y lo que los creyentes necesitaban en ese momento era el ejemplo de Timoteo que les mueva a avanzar. Bueno, ¿por qué es que a veces no hacemos esto? ¿Por qué es que líderes no cumplen con estos principios y no vuelcan su vida en la vida de otros hombres para formarles de estas maneras? Déjenme leerles una lista de conceptos que tomé de un libro del pastor Jerry que marca ahí algunas de estas razones por las que esto no pasa. En primer lugar, no lo hacemos por nuestra propia lucha con el pecado. Si vos sos negligente con tu vida espiritual, vas a encontrar muy difícil poder formar a otro hombre para que sea un hombre fiel. A veces es más fácil cumplir otras tareas, pero al momento de encontrarte mano a mano con una persona, no en una ocasión, sino por mucho tiempo, y exponer tu vida para que vea todas las áreas de tu vida, para ser ejemplo para esas personas, eso se vuelve intimidante. ¿Por qué? Porque vos no estás creciendo. Entonces eso te retrae de hacer esa tarea de formar a otros. Falta de confianza en las Escrituras. Entonces decimos que creemos en la Biblia, pero al no hacerla el centro de nuestra vida, no la usamos correctamente, no la usamos en los momentos críticos. Somos negligentes con el pastorado de personas, aún con las personas más cercanas, aún con las personas que están en nuestra casa, nuestra familia. Y si somos negligentes con nuestra familia, ¿cómo podemos esperar ser efectivos con personas más allá?
En segundo lugar, fallamos en formar a otros cuando pensamos que la clave es el contenido que le estamos dando. Entonces vos decís, bueno, yo me junto todas las semanas y le enseño. Y el contenido que le estoy dando es bueno. Le estamos leyendo un libro juntos. El problema es que no se puede entrenar a una persona con un material. Lo que esta persona necesita es que le ayudes a digerir eso y va a necesitar que lo acompañes en la implementación de eso. Va a necesitar que seas el ejemplo de cómo se vive eso. No es solamente darle la información y darle los principios. A veces el error contrario se comete. Nos juntamos con las personas y tenemos una amistad con ellos, pero no estamos comunicando nada profundo, nada significativo. Entonces hay relación, pero no hay contenido. A veces hay falta de perseverancia. Y esta es una de las características que se requieren para poder hacer una influencia a largo plazo, perseverar. Perseverar en todo momento, perseverar cuando vos estás desanimado, seguir adelante. Perseverar cuando la persona no está mostrando fruto. Perseverar en los altos y bajos de su vida espiritual. Perseverar y acompañar a esa persona. Así es nuestra vida espiritual, ¿no? Nadie ha crecido en una línea recta hacia arriba. Todos hemos tenido altos y bajos. Y si vos te desanimás y abandonás a esta persona en este momento, no va a haber crecimiento a largo plazo. Entonces, perseverancia. Y tal vez otra de las razones es demasiado tiempo desperdiciado. Y yo hablaba hace unos momentos atrás de cuánto tiempo los líderes desperdician a la hora de elegir con quién van a gastar su tiempo para formar a estas personas. Este tiempo desperdiciado no tiene que ver con una falta de responsabilidad pastoral, pero tiene que ver con una intención de formación ministerial, con una intención de formación de líderes. Y para que estos líderes crezcan necesitan haber intencionalidad. Un hombre no puede formar a todos. Sería una bendición, ¿no? Si yo podría estar con cada uno de ustedes todo el tiempo que quisiera estar y que sería bueno que esté, pero esto no puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que va a haber selección. Esa selección no está en base al valor de la persona, está en base al valor de la iglesia y a los propósitos de la iglesia y el desarrollo de la vida de la iglesia. Y esto es lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo. Un hombre valiente, un hombre fuerte, va a enfrentar los desafíos y parte de esos desafíos va a ser el desafío de formar a las próximas generaciones y hacerlo en medio de su debilidad, en medio de sus limitaciones, fortalecerse en la gracia del Señor, sacar de esa gracia lo que se necesita cada día para enfrentar los desafíos que ese día trae y que el Señor dé el fruto, que el Señor vaya dando el crecimiento. Y nuestra oración es que todos ustedes puedan crecer, nosotros, yo junto con ustedes, crecer para ser la clase de hombres y mujeres que el Señor va a usar para seguir afirmando la vida de la iglesia y extendiéndola. Vamos a orar y terminamos. Padre, tú ves todo y conoces nuestros corazones, conoces las cargas que pesan, conoces nuestras debilidades físicas, nuestras debilidades espirituales. Conoces nuestras limitaciones en el conocimiento que tenemos aún de la verdad, de la doctrina, nuestras limitaciones en los tiempos, la disponibilidad que hay en nuestra vida para poder hacer todo lo que tú nos llamas a hacer. Y Señor, nos presentamos ahora para esperar en tu gracia, para que tú hagas una obra en nuestras vidas, para que tú nos afirmes, nos fortalezcas para avanzar. Y que, Señor, cada persona que está en este lugar, que escucha esta enseñanza,
pueda ser alentado, te ruego, Señor, a afirmarse más allá del lugar donde está, de lo que está enfrentando hoy, para avanzar y para ser fiel en lo que tú le has dado para hacer. Y te ruego, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas y que cuando veamos el fruto solo alabemos tu gracia y reconozcamos que no fue nuestra fuerza, es lo que Cristo hizo por medio nuestro para la obediencia de los que están perdidos. Y te pido, Señor, que tú sigas afirmando nuestra iglesia y moviéndonos al mundo, al campo misionero, enviando obreros, Señor, para que tu obra pueda llevarse a cabo y la gran comisión pueda suceder. En donde veamos, Señor, personas crecer y iglesias fundarse en el mundo. Gracias por la vida de esta congregación. Señor, es tan precioso ver el fruto que tú estás dando. Es tan precioso ver, Señor, a hombres con estas características, verlos crecer en medio de las luchas, verles desvelarse y esforzarse por avanzar en su vida espiritual. Es tan hermoso ver a las familias abrazándose a tu verdad, creyéndola y dando pasos de obediencia. Es tan hermoso ver a los niños hablar de las cosas que están aprendiendo. Señor, guarda esto en nuestra iglesia. Guárdalo del enemigo, de los falsos maestros. Guárdalo de nuestro propio pecado, de una confianza en nosotros mismos. Ayúdanos a mantenernos dependientes en ti para que tú sigas adelante esta tarea. Y Señor, úsanos como tú quieras hacerlo, en este lugar y a donde tú nos lleves. Te encomendamos todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.